Busquemos en la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, los versos 20 al 28. Evangelio de Mateo, capítulo 20, los versos 20 al 28. La palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 20, los versos 20 al 28. Gloria a Jesús. Ven, lo tenemos. Muy bien, gloria al Señor. Dice así la poderosa palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, mostrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor bendiga esta linda, poderosa palabra. Gloria al Señor. Tiene un gran mensaje para nosotros hoy. Y no solamente un mensaje en el sentido espiritual, sino también un mensaje en el sentido social. Y lo vamos a ver brevemente. Así que en esta mañana, a la luz de esta poderosa palabra, hemos titulado el sermón La verdadera grandeza. La verdadera grandeza. Obviamente, amados, el asunto que el Señor presenta en este pasaje es acerca del servicio, ¿okay? El siervo, y que obviamente entender que el servicio es un testimonio de consagración, ¿okay? Así que nuestra consagración a Dios como creyentes, si usted y yo decimos queremos consagrarnos para Dios como sus hijos, como creyentes, incluye parte de esa consagración, incluye que aprendamos a servir. Y fíjense que digo aprendamos, porque servir no a todos le agrada, ¿verdad? Sino que a todos casi le agrada que sean servidos. Por eso es que digo aprendamos. Hay que aprender ahora en el reino de Dios cómo trabaja y cómo funciona el reino de Dios. Porque entonces ese servir, ahí está la verdadera grandeza en el reino de Dios. Amén. Así que si usted sirve, usted sirve. ¿Ok? Si usted sirve, usted sirve. Si usted no sirve, no sirve. ¿Entendido eso? Y eso es lo que dice ahí, amados hermanos. Esa es la tesis, vamos a decir, ya tiene ahí el sermón hablado, ¿ok? Con eso que acabamos de decir.
sencillo. Y es el asunto que el Señor quiso compartir con sus discípulos, que estaba preparando para que fuesen los líderes de la iglesia cristiana. Así que, amado, este suceso, ¿verdad?, que leímos en Mateo 20, del 20 al 28, que también se resalta en Marcos, capítulo 10, versos 35 al 45, es el pasaje. Lo único que hace diferencia es que en Marcos dice que fueron los hijos, discípulos, esos dos muchachos, ¿verdad? Jacobo y Juan fueron donde Jesús. Aquí en Mateo dice que fue la madre con los hijos. Eso no es que haya equivocación en la palabra del Señor. Acuérdense, amados hermanos, que yo le he dicho a aquellos que vienen al estudio bíblico, han aprendido, ¿verdad? Y hemos aprendido que hay que entender que, especialmente en los evangelios, usted puede encontrar aparentes contradicciones, ¿verdad? Pero no son contradicciones. ¿Por qué? Porque Mateo le escribe a los judíos, Marcos no le escribe a los judíos, le escribe a los romanos. Así que hay que entender que son destinatarios diferentes, y por consiguiente, amados hermanos, pues uno tiene que enfocar unas cosas que son pertinentes para aquellos que le está escribiendo, a otros y otros, ¿verdad?, toman otros detalles dependiendo también de que a quién le está escribiendo. Por tanto, Mateo dice, ¿verdad?, que fue la madre, y Marcos dice que fueron los discípulos. Deja a la madre afuera, ¿verdad? También hay que entender, Marcos fue escrito, fue el primer evangelio que se escribe. Mateo se escribe alrededor de 30 años después que se escribe Mateo. Y ya la posición de los discípulos, pues obviamente era, cuando digo la posición me refiero, la visión que tenía la gente de los discípulos era como que eran ya gente un poquito más consagrada. Entonces, pues, para no crear un pequeño escándalo, ¿verdad?, pues obviamente aquí Mateo dice la madre de Jesús, la madre de estos muchachos vienen donde Jesús. Pero vamos a explicar qué significa eso para nosotros hoy, que es la tesis, ¿verdad?, lo que queremos en este día resaltar. Pero entonces este pasaje de Mateo 20 al 28 es un suceso que ocurre en la etapa final del viaje que Jesús está haciendo hacia Jerusalén para ser entregado. Este evento ocurre en ese viaje, porque más adelante usted ve también la última cena que Jesús tiene con los discípulos, que también le da una gran enseñanza basada en esto. Pero este suceso ocurre en esa etapa final del viaje que Jesús está haciendo a Jerusalén para allí ser entregado. Y entonces, ante el pedido de la madre de Juan y Santiago, Jacob, Jesús enseñó para aquellos discípulos, para aquella gente y para nosotros hoy, la iglesia, una lección acerca de lo que consiste o en qué consiste la verdadera grandeza en el reino de Dios. Nuestra sociedad, amado hermano, norteamericana y global, se caracteriza por vivir una vida egoísta, egocéntrica. Hay crisis de liderazgo, crisis de servicio público. Todos buscan poder. Esa es una crisis, amados hermanos, que usted y yo la estamos viendo en el mundo entero. Buscan poder, prestigio, sus propios intereses y obviamente olvidan la razón principal por la cual estamos en este mundo, y especialmente ellos que han sido electos para servir. ¿Ok? Así que el alcalde de su ciudad está ahí para servir. ¿Ok? Dígale gracias a mí que usted está ahí. Así que dé buen servicio, porque para eso es que está, no para echarse aire, ¿verdad? Y subir los impuestos, entonces vivir él más, mucho mejor, ¿verdad?, que usted y que yo. No, está ahí para servir. Esa es la razón por la cual fueron electos. Tristemente, amados,
Hay algunos que lo hacen, otros tristemente se olvidan de eso, hermano. Y simplemente se acuerdan de la gente cuando llegan nuevamente las elecciones. ¿Ok? Que necesitan el voto, ahí se acuerdan. Así que tristemente, un ejemplo claro de buscar los propios intereses está en el ámbito, como dije, de la política. Los partidos políticos buscan sus propios intereses, luchas internas dentro de los partidos, amados, luchas internas por posiciones de prestigio. Usted sabe, cuando hay un nuevo presidente, un nuevo gobernador en un país, obviamente tiene que nombrar su gabinete de trabajo, y usted, aunque muchas veces no salen a la luz pública, pero mire, amados hermanos, tras bastidores hay torcidas de brazos, ¿sabe? No, esa posición es mía, no, esa posición es para mí. No, porque yo, en Puerto Rico se usaba mucho antes el pegar pasquines para los políticos. No, porque yo me maté pegando pasquines por toda la calle mía y por todo el pueblo. Así que esa posición es mía. ¿Ok? Como dice un refrán, ¿verdad? Hay torceduras de brazos ahí para que se puedan, las luchas internas, amados hermanos. El gobierno ejecutivo y legislativo se olvidan de cumplir su deber ministerial. Y qué triste ver esto, amados hermanos. Y lo vemos a nivel estatal y a nivel federal. Se olvidan de cumplir su deber ministerial, que simplemente es servir al pueblo que lo eligió. Tristemente, cada uno busca el interés de unos pocos. Se olvidan de la razón principal por la cual fueron electos, que fue servir al pueblo. El pasaje entonces que estamos tomando a consideración nos dice primeramente los versos 20 y 21, y nuevamente les leo. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: mire qué petición, amada. Ordena que en tu reino se sienten estos dos muchachitos míos que son tan buenos, ellos se han ganado. Ordena, Señor, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Mire qué petición. El uno a la derecha y el otro a la izquierda. Casi nada. ¿Ah? Casi nada estaba pidiendo. Interesante, ¿verdad? Muy bien. La petición entonces, la madre de estos muchachos, que en los registros bíblicos establece que se llamaba Salomé, era la madre de estos muchachos. Y miren qué interesante entender esto, porque fíjense que aquí resalta que ella fue la que vino donde Jesús. Era, como le dije, era Salomé, era la madre de Jacobo y Juan, pero también Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Así que fue y dijo: no, porque como Jesús es mi sobrino, tiene que oírme. ¿Ah? ¿Usted lo ha pasado así? Es de la familia, así que tiene que hacer lo que yo estoy diciendo, porque es para la familia, todo se queda en la familia. ¿Ok? Mucha gente trabaja así, ¿verdad? Porque es mi familia, tiene que bregar conmigo, tú sabes. Ay, Dios mío. Increíble, amados hermanos. Así que Salomé, como dije, era la madre de estos muchachos, era la hermana de María, la madre de Jesús. Así que entonces, como dije, Salomé era la tía de Jesús, por lo que Juan y Jacobo eran primos hermanos de Jesús. Estaba en familia, amados hermanos, y ella dijo: bueno, como esto está en familia, yo me voy a acercar por ahí porque yo soy su tía, soy mayor que él, tiene que darme esta petición, tiene que obedecer lo que yo voy a decir. No se acordaba, ¿verdad?, del ministerio de Jesús. Y qué bueno que Jesús la llamó y los llamó a ellos y les dio una gran lección que, como dije, amados hermanos, no la podemos dejar allá, hay que traerla para nosotros hoy. Buscar en el reino de Dios cuál es la verdadera grandeza en el reino de Dios. Así que entonces esta mujer, Salomé, la petición, como indicamos, dice: ordena que en tu reino
se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. El que se sentaba a la derecha en el orden en una mesa, cuando usted observe los dignatarios, gobernador, presidente, usted observe que al lado de la mano derecha del presidente o del gobernador está el segundo que más manda. Así es el orden. Y en la izquierda está el que le sigue. No se sienta cualquier por ahí, ¿verdad? A la derecha. Se sienta el que sigue el segundo en mando, y entonces la izquierda el que sigue al segundo en mando. Ese es el orden. Y esta mujer está diciendo: Señor, yo te ordeno, te pido que en tu reino me siente a este muchachito mío que solo ha ganado a tu derecha, y al otro, bendito, no lo deja afuera, ponlo a la izquierda, Señor. Casi nada, ¿verdad? Como le dije, casi nada estaba pidiendo, pero estaba totalmente desenfocada. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Que como le dije, no podemos dejarlo para aquel tiempo, dejarlo en la historia, hay que traerlo para nuestra realidad. Hoy día también la gente dentro de la iglesia se desenfoca. ¿Cuánta gente dice: yo quiero ser pastor? ¿Verdad que sí? ¿Usted lo ha escuchado? Yo quiero ser pastor. Mira, qué bueno es eso. Mire, que para allí dice dos o tres cosas. Y tú le harías eso, qué bueno. Pero no analizamos las responsabilidades que conlleva lo que estamos pidiendo. Y esta madre se olvidó de eso, amado. Por eso Jesús la interroga y le hace una pregunta. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos para tener una posición, entre comillas, alta, porque supuestamente eso nos da más prestigio, pero nos olvidamos de las responsabilidades que conlleva esa posición, amados hermanos. Así que esta madre le ordena, le pide a Jesús que siente a su hijo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Privilegios, como dije, amado, sin reconocer las responsabilidades implicadas. Y podríamos preguntar, quizás si estaríamos allí, le preguntaríamos: ¿estarían ellos también dispuestos a estar colgados en una cruz con Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda? Ahí es que lo que estaba diciendo, amado, se nos olvidan, queremos los privilegios, pero se nos olvidan las responsabilidades. En este pasaje, amados hermanos, vemos en acción la ambición humana de los discípulos. De ahí que en este pasaje Jesús exhorta a todo aquel que quiere ser parte de su reino, tiene que aprender a servir. Ser cristiano implica, entre otras cosas, consagración a Jesucristo en el servicio. El servicio es el elemento necesario de la verdadera grandeza. Así que tú quieres ser grande, aprende a servir a los demás. Ese es el distintivo en el reino de Dios ahora, hermano. ¿Quieres ser grande? Fíjense que, vamos a decir más adelante, Jesús no está atacando la ambición buena que ellos tienen de ser grande. Lo que pasa es que ellos están desenfocados en ver lo que significa la grandeza. Por eso Jesús le dice a aquel que quiera ser grande, ahora en mi reino, que aprenda a servir a los demás. Así que está diciendo: tú quieres ser grande, qué bueno, que aspiras a ser grande, y aprender a ser grande en el reino de Dios es aprender a servir al prójimo. Nada más, hermanos. Así que vamos a ver brevemente las tres formas que este pasaje entonces nos enseña en cuanto al servir. Primera forma que nos enseña este pasaje de cómo servir: primero, pagando el precio de la grandeza. Pagando el precio. Verso 22:
Jesús dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Muchas veces, aunque obviamente el registro, ¿verdad?, histórico de los discípulos muestra que sí ellos pagaron un precio de martirio por seguir a Jesús. Todos los discípulos de Jesús fueron martirizados, todos. Aún Juan, que aunque dice, ¿verdad?, los registros que fue alejado en una isla, ¿verdad?, poniéndolo solo en la isla de Patmos. Pero póngase a pensar en eso, amado. Que usted lo saquen de toda su familia, lo pongan en una cueva, solo. ¿Usted no cree que eso es martirio? Claro que es martirio, amado hermano. Así que todos los discípulos de Jesús fueron martirizados. En cierta manera, esa expresión de podemos se cumplió. Pero también, amado, la podemos ver en el sentido que muchas veces nosotros decimos podemos y no sabemos lo que estamos diciendo. No entendemos lo que implica. Fíjense que Jesús dice poder beber con la copa que yo voy a beber. ¿Y que simbolizaba la copa? Implicaba sufrimiento, persecución y dolor. Fíjense que Jesús dice, bueno, para ser grande usted está dispuesto a compartir mi copa. ¿Y qué es la copa? Dolor, sufrimiento, persecución. Beber la copa entonces quiere decir sencillamente seguir a Cristo donde quiera que Él nos guíe y ser como Él en cualquier situación que la vida nos presente. Eso es beber la copa, amado, y qué difícil es eso, ¿verdad? Porque cuando te dan aquí, ¿qué tiene que hacer? La otra, vente aquí ahora, para que me cuadres el cachetito, que ahora está más rojo, este está más rojo que este, pero yo quiero que me lo cuadre ahora. Obviamente eso no es lo que significa ese pasaje, ¿verdad? ¿Ok? ¿Entendimos eso? ¿Sí? Porque hay gente que dice, no, la Biblia dice que hay que dar la otra, pues toma la otra. No, eso no es lo que significa eso. Porque yo puedo dar una bofetada sin usar mi mano. ¿Sí o no? Sí, Señor. En total control. ¿Ok? Y puedo dar la bofetada a la otra persona. Y siempre recuerde, de hecho la palabra del Señor dice en un proverbio que la blanda respuesta quita la ira. Y obviamente que es bíblico, pero además de eso, olvídese que sea bíblico, eso tiene razón. Porque cuando una persona está alterada, que pierde su juicio, como uno dice, ¿qué está esperando esa otra persona de usted? ¿Usted actúe de qué? De la misma manera, ¿verdad que sí? Él está preparado de que usted le responda igualito o peor. Pero no está preparado que usted se mantenga tranquilo, ecuánime. Y cuando usted se presenta tranquilo y ecuánime, lo desarma, porque no esperaba eso. Y ahí se cumple la blanda respuesta. Quita la ira. Pero beber la copa, amado, significa sufrimiento, dolor, persecución. Actuar como Cristo actuó en cualquier circunstancia. Qué difícil es eso, ¿verdad, hermanos? Porque podemos decir yo soy cristiano hasta el momento que me tocan el callo. Me pisan el callo, ahí como que se me olvidó ser cristiano. Pero beber la copa y ser parte del reino de Dios implica eso, amado. Y ahí está la verdadera grandeza. La copa, y Jesús le dice, poder ser bautizado con el bautismo que yo voy a ser bautizado. ¿Y qué significaba el bautismo? Implicaba muerte. Por eso cuando usted bautiza a una persona literalmente, ¿verdad?, en las aguas, usted sumerge en forma simbólica que esta persona que estamos bautizando muere para el mundo y resucita para ahora vivir para Cristo. Eso es lo que significa el bautismo. Por eso el bautismo implica muerte. Bendecido sea el Señor. Este es el precio que hay que pagar como condición para los que quieren ocupar posiciones de liderazgo y honor en su reino. O sea, el morir a sí mismo. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo.
Oiga, mi amado, ¿te estás dando cuenta de lo que conlleva realmente ser parte del reino de Dios y sobre todas las cosas aspirar a ser líderes? No es estar al frente simplemente, hermano. De hecho, el líder debe ser el primero que toma la decisión de aquella orden que está dando en hacerla. El líder, para que los demás que lo sigan. Porque un líder, si no tiene seguidores, no es líder. Si no hay seguidores, no es líder. Así que, amado, el líder es el primero que tiene que decir: aquí estoy yo soy el primero, el que pongo el pie en el bote. Ahora me siguen, obviamente, mis seguidores. Así que eso es pagar el precio de la grandeza. Jesús le dice eso a sus discípulos: ¿ustedes están dispuestos a esto? Ellos dijeron: sí podemos. Como le dije, la historia recalca que todos los discípulos fueron martirizados, murieron terriblemente, una muerte difícil, amado. En cierta manera pagar. Pero nosotros hoy estamos dispuestos a pagar el precio de la grandeza en el reino de Dios, que es tomar la copa, ser bautizados con el bautismo de Jesús, que implica hacer morir nuestro yo. Hermanos, que quizás si usted y yo éramos primero yo, segundo yo y tercero yo también. Y cuarto, por si se me olvida, yo también. Morir ahora ese yo, amado, y ser nosotros. Wow, hermano, qué reto el Señor nos hace a nosotros como iglesia. ¿Verdad que sí, amados? Qué triste verte, amados hermanos, cuando a veces vemos a nuestros hermanos, y esto ahora estoy hablando con referencia a todas las iglesias, el cuerpo de Cristo. Muchas veces cuando vemos a nuestro hermano en el dolor, nos hacemos de la vista larga. Qué gran reto el Señor nos está haciendo usted a mí, ahora que somos o aspiramos a ser parte del reino de Dios, amados hermanos. Así que esa es la primera forma de la verdadera grandeza: pagar el precio de la grandeza. Segundo, practicando la grandeza. Verso 26. Jesús le dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser grande? Aprende a servir a los demás. Ahí está la clave, amados. Pero nos dice, amados, cuando Jesús dice estas palabras, sucede algo entre medio de esas palabras. Verso 24. La reacción de los otros 10. Dice el verso 24: cuando los 10 lo oyeron, los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Qué quiere decir eso, amado? Que los otros 10 estaban esperando la oportunidad de ir donde Jesús. Y ellos dijeron: espérate, que estos se adelantaron a qué, hacia escucharme el palo. Caramba, como yo que estaba pensando ir allá, ya este fue. Caramba, qué cabezón, qué sinvergüenza, se me adelantó. Esa fue la reacción, amado, dando a entender que obviamente tenían una ambición mundana, humana, que no encajaba con los valores ahora del reino de Dios, amado. Así que los 10 discípulos, los restantes, se enojaron. Así que, amados hermanos, da a entender claramente que los 12 discípulos tenían unas pretensiones egoístas. Bendecido sea el Señor. Que mucha paciencia tuvo que tener Jesús, ¿verdad? Con estos cabezones. Ay, hermanos, que mucha paciencia, ¿verdad? Y hoy todavía sigue teniendo paciencia con nosotros el Señor, ¿verdad que sí? Óigame. Gloria a Dios que la palabra del Señor dice que cada mañana su misericordia es nueva. Porque si no, amados hermanos, yo creo que el Señor tumbaba unas cuantas cabezas, ¿sabes? Sí, Señor, pero gracias a su misericordia que es nueva. Así que, amado, la reacción fue de enojo, porque Jesús entonces enseña en el verso 25 cómo funciona el reino del mundo.
Y el reino del mundo dice así. Entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? O sea, en el reino del mundo es natural que haya rivalidad, intrigas, celos y engaños para escalonar las posiciones de autoridad, de honor y privilegio. Escuche bien, amado, eso es normal que pase en el mundo, pero en el reino de Dios no puede ocurrir. Por eso, amado, mi petición al Señor, y se lo he compartido con varios hermanos, mi oración al Señor es: Señor, cada persona que entre por esa puerta para ser parte de tu pueblo en este lugar, Señor, solamente yo te pido algo en ellos: que tengan corazón de siervo, que tengan corazón de servir. Si vienen para otra cosa, aléjalos, Señor. Aquí no tienen parte, porque el reino de Dios, amados hermanos, se debe caracterizar por gente que ama servir a los demás, amados hermanos, no ser servidos. Y esa es mi oración ante Dios, amados, que toda persona que entre por ahí tengan corazón de siervo, de servir. Gloria al Señor. Porque en el mundo, el reino del mundo, es normal que haya celos, peleas, contienda, amado. El quítate tú para ponerme yo. Si te tengo que pisar para yo llegar allá arriba, te piso, no me importa. Eso es en el mundo. En el reino de Dios no, amado hermano. Bendecido sea el Señor. Y por eso le dije, ese es el gran reto y la gran lección que el Señor le dio allí a su pueblo, a su iglesia, y hoy que también nos trae para nosotros, amados hermanos, como su iglesia. Por eso entonces Jesús le dice cómo se debe practicar la grandeza, como leímos en el verso 26. Así es que funciona el reino de Dios cuando dijo: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Bendecido sea el Señor. Y como dije, amado, Jesús no reprendió el anhelo de ser grande en el reino de Dios, sino que define la grandeza en términos de servicio humilde. O sea, que Jesús no lo regaña por su ambición de ser grande. Lo único que le está diciendo es: tienen que enfocarse, están desenfocados. Sí, en mi reino también van a haber grandes. ¿Y cuál es la característica de aquellos que quieran ser grandes en mi reino? Que aprendan a servir a los demás. Simplemente ahora tienes que enfocarte, bendecido sea el Señor, de servicio humilde. Y dos términos caracterizan la grandeza que es en el reino de Dios. Una es servidor, y cuando hablamos de servidor, de ahí es que se deriva la palabra griega diáconos, servidor. Y la otra palabra que caracteriza este servicio humilde que Jesús está requiriendo ahora para los que quieren ser candidatos a su reino es ser siervo. Viene de la palabra griega doulos, que significa esclavo. ¡Ay! Gloria al Señor, hermano. Qué reto, ¿verdad? El Señor nos hace ahora para usted y para mí de ser aspirantes al reino de Dios, de ser diáconos, servidores, y ser siervos, esclavos. Pertenecemos a Él, a lo que Él quiera. No lo que yo quiera, a lo que Él quiera, porque soy propiedad de Él. Bendecido sea el Señor. Así que el reino de Dios se caracteriza en aquel que quiera ser grande. Tiene que aprender a servir, a ser siervo, a ser diácono, a ser esclavo. Este será el distintivo de todo aquel ciudadano del reino de Dios.
Y la tercera forma de la verdadera grandeza es modelando a Jesús, quien es el paradigma del servicio. La palabra paradigma lo que significa es el ejemplo supremo. ¿Okay? Jesús es el paradigma del servicio. O sea, Jesús es el ejemplo supremo del servicio. Y nosotros, en la tercera forma de la verdadera grandeza, es que debemos aprender a modelarlo a Él en esa área, amado. Por eso dice el verso 28. Y fíjense cómo empieza el verso 28. Como el Hijo del Hombre. O sea, eso está diciendo, yo espero que ustedes aprendan a servir. Pero no lo estoy diciendo por decirlo, sino estoy diciendo como yo lo estoy haciendo y lo voy a hacer. Por eso dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el paradigma, el ejemplo supremo. Ejemplo supremo de lo que significa ser grande. Y nosotros en este reino tenemos que aprender a modelar a Jesús, amado. En su encarnación, en su vida terrenal, Jesús modeló lo que era servicio, amado. En su vida terrenal expresa cuando otro de los eventos finales de Jesús en Jerusalén fue cuando estuvo con la última cena, que nuevamente le trajo esta enseñanza a los discípulos cuando estaban allí reunidos, que dice la palabra que todos estaban sentados. Todos estaban sentados a la mesa y Jesús. Y yo me imagino que estaban pensando, bueno, ¿quién le toca lavar los pies? A mí no es. No, a mí no. No, ya yo estoy sentadito, preparadito aquí para meter mano por aquí. A mí no me toca. No. Muchas veces pensamos así nosotros, ¿verdad que sí, hermano? Eso no me toca a mí. No, eso no me toca a mí. No, eso no es para mí. No, eso no, a mí no. Eso es aquel, a mí no. Yo no puedo hacer eso. No, jamás. ¿Cómo yo voy a humillarme? Un doctor reconocido. ¿Cómo yo me voy a humillar a eso? Por eso el tercer punto es modelar el paradigma del servicio, el ejemplo supremo de Jesús. Y dice la palabra que en un momento dado de sorpresa, Jesús se pone de pie. Dice que se amarró, ¿verdad?, una toalla en el cinto y se arrodilló y tomó la palangana con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. El anfitrión de la última cena empezó a hacer eso, amado. Y luego que termina de pasar por cada uno de ellos, se sienta, y este es el gran maestro, como gran maestro, que da la enseñanza, ¿verdad? Y busca el feedback, ¿verdad? A ver si entendieron ¿saben lo que yo he hecho? O sea, ¿entendieron? Cabezones, lo que les acabo de hacer. ¿Entendieron? Y ahí nuevamente les dice, aquel que quiera ser grande en mi reino, tiene que aprender a servir a los demás. Así que Jesús fue el paradigma del servicio en su vida terrenal, en su encarnación. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11 resume claramente lo que significa ese paradigma de servicio, refiriéndose a Jesús en la encarnación. Y dice la palabra, el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay manera más hermosa de resumir lo que significa ser el ejemplo supremo de servicio, amado. Ese pasaje de Filipenses que el apóstol Pablo escribe, amado, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Se humilla, se hace semejante a hombre, y no solamente semejante a hombre, sino que en esa condición de hombre se humilló para obedecer. Y obedecer, dice ahí la palabra, hasta la muerte. Y miren cómo lo resalta, amados hermanos, todas las especificaciones que Pablo hace ahí. Y dice obedecer hasta la muerte, y muerte de cruz. Que primero que nada no era cualquier cosa, y el significado que daba la muerte de cruz era simplemente maldito. En eso se humilló nuestro Señor para dar su vida en rescate por ti y por mí, amado. Y eso es lo que nos llama hoy, a que aprendamos a servir también como Jesús sirvió, entregarse, amados hermanos. Bendecido sea el Señor. Jesús entonces establece una nueva forma en su reino como distintivo del ciudadano del cielo, y le estableció dándose él como ejemplo supremo del servicio. La ambición de esta grandeza en el reino, según esta definición, agrada a Dios, pues al procurarla uno demuestra que comprende la naturaleza del reino de Dios y se hace semejante a Jesús. O sea, que la ambición de ser grande en el reino de Dios, de esta manera Dios la avala y Dios se agrada. Dios desea que tú y yo aspiremos a ser grande en su reino. ¿Y cómo vamos a ser grandes en su reino? Sirviendo a los demás, amados hermanos. Bendecido sea el Señor. Y cuando lo hacemos, nos estamos pareciendo a nuestro Señor Jesús. Servir con amor nos lleva a comprender y satisfacer la necesidad de nuestro prójimo. Los que quieren estar más cerca de Cristo serán los que tendrán que sufrir más, porque Él es un Salvador sufriente. Así que si queremos parecernos a Cristo, hay que beber su copa, hay que ser bautizados en su bautismo y dar a conocer el distintivo oficial de un ciudadano del reino de Dios, y es que soy un servidor. Quiero servir a los demás. Termino en esta mañana diciéndole, amado, lo que Jesús requiere de sus seguidores, de usted y de mí, lo cumplió primero Él mismo. Por eso le decía, amado, uno que aspire a ser líder tiene que entender que tiene que ser modelo. Amén, hermanos. De lo que está diciendo, Él es el primero que lo hace para ser líder, porque así Jesús lo hizo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Por consiguiente, Lucas 6:40 dice que el discípulo no es superior a su maestro. Él no vino a ocupar un trono, sino una cruz. Por tanto, nuestra consagración a Dios implica comprender, pagar el precio de la grandeza, practicar la grandeza y modelar la grandeza, o sea, ser imitadores de Jesús. El distintivo del cristiano es servir. De acuerdo con esta norma, la medida de la grandeza no es la preeminencia, sino la humildad. No es la autoridad, sino el servicio. No es el ser servido, sino rendir servicio. Por tanto, amado, ¿está usted dispuesto a servir? Recuerde, el que no sirve, no sirve. Amén. Y por eso usted va a ver pronto
unas palabras que yo voy a poner en esa columna, en esa pared que está ahí atrás. Está el televisor se va a remover. Y ahí va a haber unas palabras que cuando usted salga de aquí usted las va a ver. Y las palabras van a seguir lo siguiente. Entramos para adorar a Dios. Salimos para servir a nuestro. Es un mensaje de conciencia para que día a día nos recuerde que si tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la manera en que tú y yo nos debemos caracterizar, que entramos para adorar a Dios, pero salimos para servir a nuestro prójimo. Que el Señor nos bendiga en este día, y nos ayude al Señor a poder cada día tener la conciencia de que si yo soy un ciudadano del reino de Dios, la característica que me debe identificar a mí es que soy un servidor. Así que oremos en esta mañana y pidámosle al Señor: Señor, ayúdame a cada día tener conciencia de servir. Padre, gracias te damos por tu palabra, tan hermosa y maravillosa este pasaje que tú dejaste registrado, Señor, en tus escrituras sagradas. Gracias porque nos trae una gran lección, Señor. Porque tristemente aún dentro de tu pueblo, Señor, en general, no comprendemos, Señor, para lo cual fuimos llamados. Y a veces, Señor, tristemente vemos peleas, contiendas dentro de tu pueblo, Señor, por tener posiciones que aparentan ser más grandes que otras, Señor. Oh Padre amado, tú dejaste establecido claramente que esa es la manera en que trabaja el mundo. Por eso el mundo trabaja como una pirámide, Señor, donde los finitos arriba están los que quieren ser gobernantes, Señor, y ejercen autoridad. Y la base más grande es donde está el pueblo, Señor, que muchas veces es humillado. Aquí, Señor, tú lo inviertes, Padre amado. Y dice que ahora, para yo ser grande en tu reino, Señor, simplemente me debo caracterizar en ser un servidor, Padre amado. Ayúdanos, Señor. Danos cada día esa conciencia, Señor, de que tenemos que ser grandes en tu reino. Y el grande en tu reino es aquel que aprende a servir a los demás. Aspiramos, Señor, a esa grandeza, Señor. La anhelamos, Padre amado. ¿Por qué? Porque haciéndolo así nos parecemos a ti, Señor. Gracias por tu palabra hermosa y por la enseñanza que nos has traído en nuestra conciencia en este día. Ahora solamente te pedimos que nos ayudes a practicar la grandeza de tu reino, que es servir a los demás.